Muy bien. Esta noche vamos a continuar un tema que la última vez que nos reunimos habíamos comenzado y que era el Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Nuestra alabanza también era referida a eso. Y comencemos. Comencemos. Comencemos con el texto base que es Romanos 8, 5 al 14, versión Reina Valera, que dice, comenzamos en el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros que vivís según la carne, los que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora entre vosotros, y si en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, tal vez un poco largo, pero aquí habla de cuál es la obra del Espíritu Santo cuando habita en nosotros. Y cuando no habita en nosotros, que la carne se apodera de nosotros, la carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos netamente de seres humanos imperfectos. Y sigamos. Una de las cosas en las que el Espíritu Santo afecta en nuestras vidas, cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos, es en la toma de decisiones. Realmente, yo creo que la mayoría de las personas hemos tomado malas decisiones. La mayoría de las personas estamos muchas veces todavía pagando las malas decisiones. ¿Y por qué ha sido eso? ¿Por qué fueron esas malas decisiones? Porque definitivamente en ese momento de las malas decisiones, en el que dejamos que la carne se apodere de nuestro ser, en el que le hicimos caso a la carne, ahí no estaba presente el Espíritu Santo. Y cuando no estaba el Espíritu Santo, fue muy fácil para nosotros pecar, errar al blanco. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que ahora, porque tenemos el Espíritu Santo al ser hijos de Dios, ya no vamos a pecar. Vamos a pecar, porque somos falibles, somos personas, somos seres humanos. Pero la diferencia va a ser que antes errábamos al blanco premeditadamente, errábamos al blanco deseándolo, disfrutándolo,
Y después de errar al blanco, después de pecar, no había siquiera un ápice de arrepentimiento, de culpa por haber entristecido, como vimos en la anterior reunión, al Espíritu Santo o por haber ofendido a Dios. Es el Espíritu Santo el que puede guiarnos, es el Espíritu Santo el que hace que entendamos lo que la palabra nos tiene que compartir. Es el Espíritu Santo el que abre nuestros corazones para que Dios pueda disciplinarlo. Es un privilegio poder ser disciplinado por Dios. Pero como escuchaba el ejemplo de un pastor que decía, ¿nosotros podemos disciplinar a hijos ajenos? Seguramente no, ni siquiera a nuestros sobrinos inclusive. No podemos disciplinarlos porque no tenemos potestad sobre ellos, porque no son nuestros hijos. Y lo mismo sucede con nosotros. El Espíritu Santo solo puede guiar a los que son hijos de Dios. Estamos en este apunte. El Espíritu Santo solo puede guiar a los que son sus hijos, a los que se reconocen como sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han declarado a Jesús su Salvador. Los que se han arrepentido de sus pecados, los que han entregado su vida a Dios. No vamos a ser perfectos, somos hijos de Dios imperfectos, pero ya cada vez que cometemos un error, ya la diferencia es que no nos sentimos orgullosos de aquello, sino que cada vez que cometemos un error, el Espíritu Santo provoca una convicción de pecado. Y por eso es un privilegio ser disciplinado por Dios, porque solo los que son hijos de Dios pueden ser disciplinados por Dios. Por eso a veces decimos, ¿y cómo hay estas personas? O sea, yo que soy hijo de Dios, me vienen estas pruebas, me vienen de repente, a mí me ha pasado, me viene época de escasez económica, nos vienen época de donde la salud se ve menguada, épocas en las que tenemos un déficit emocional muy fuerte porque hay problemas con la familia, con los hijos, y uno dice, ¿y por qué? Cuando uno ve hacia atrás y ve lo que ha pasado después de cada prueba, era que en algunas ocasiones Dios nos estaba disciplinando, Dios estaba ejerciendo la potestad de Padre sobre nosotros, estaba queriendo corregirnos. Y cuando vemos este periodo de pruebas y vemos el antes y el después, vemos qué cosas de nuestra naturaleza pecaminosa hemos dejado después de esa prueba. Y ese es el privilegio. Al final, esos tiempos de prueba los recordamos y los reconocemos como un tiempo maravilloso, aunque en el momento de la prueba hayamos sufrido, pero ha sido Dios disciplinándonos. Y cuando vemos el ser que entró antes de la prueba, nuestro yo que entró antes de la prueba y nuestro yo que salió después de la prueba, definitivamente, si nos damos cuenta de la obra que ha hecho Dios, al final recordamos esos tiempos, ya no como tiempos terribles, sino como tiempos en los que estábamos siendo forjados por la mano de Dios. Y por eso muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hay esta gente malvada? Malvada que no tiene a Dios, que no se arrepiente de nada, que hace el mal sin tener un ápice de arrepentimiento, ¿no? Lugar en el que seguramente hemos estado en algún momento. Y
pareciera que estas personas la pasan mejor, ¿no? Pecando, si son pecados como el adulterio, la fornicación, o si son pecados de corrupción, por ejemplo, y hay gente que se vuelve rica, y nosotros decimos, ¿y estas personas, cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que estas personas que no creen en nada, que ni siquiera respetan a Dios, ni aman, ni le tienen un poco de cariño, cómo puede ser que ellos la pasen mejor, entre comillas, ¿no? Y lo que pasa es que ahí Dios no está disciplinando, porque esas personas son creación de Dios, pero no son sus hijos. Esa doctrina light de que todos nos salvamos, porque Dios es misericordioso y es misericordioso, pero de que todos somos hijos de Dios. Está diseñada como para llevar una vida llena de pecado, como para que no nos sintamos mal y digamos, pecamos y igual vamos a llegar al cielo, porque Dios es misericordioso. Pero ese privilegio y estas personas de las que hablábamos, que no tienen para nada a Dios en su corazón, y que pareciera que les va bien, y pareciera que no pasan por pruebas, y pareciera que progresan económicamente, y pareciera que disfrutan de su vida, estas personas, en realidad su futuro es triste, porque Dios dice, estos no son mis hijos, no tengo potestad para corregirlos. O sea, puede corregirlos, para Dios todo es posible, pero al no ser sus hijos, al no entregarle su vida a Dios, Él no toma la decisión y en función al libre albedrío, deja que se alejen más y más estos hijos, estos hijos rebeldes, diríamos. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es imposible que no seamos guiados por el Espíritu Santo. Es imposible que aunque en una primera parte no tengamos los oídos sensibles para el Espíritu Santo, pero es imposible que no nos guíe. Y como habíamos dicho, para tener el Espíritu Santo dentro de uno, ¿qué tenemos que hacer? Es aceptar a Cristo en nuestro corazón, pedirle que transforme nuestras vidas, arrepentirnos, pero sinceramente de nuestros pecados. Es fundamentar nuestra vida en Cristo, entregársela, agarrarnos de su mano en cada detalle de nuestra vida. A veces decimos frases como, a mí no me manda nadie, pero en realidad siempre alguien nos manda y puede guiarnos en nuestra vida el Espíritu Santo, o como decía el texto base, en todo este texto base, que ha sido un poco prolongado, decía, ¿qué hacen los hijos de Dios y qué hacen los hijos de la carne? Y definitivamente alguien nos manda, o es el Espíritu Santo de Dios, o el que nos manda, o la que nos manda, es nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones. Sin el Espíritu Santo no podemos agradar a Dios. Y es más, aquí el texto va, dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco puede. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces hay alguien siempre que nos manda. O es la carne o es el Espíritu de Dios. Y aquí vuelvo a poner en la nota aquí que los que no son hijos de Dios, en ellos no habita el Espíritu Santo. Y por eso no hay remordimiento, por eso no hay culpa, por eso se peca de manera intencional. Es más, no son caídas como pasa con los que son hijos de Dios, con los que somos hijos de Dios. No es que no vamos a pecar, vamos a caer en algún momento, pero ya es diferente haber entregado nuestra vida a Dios con el propósito de que nuestra vida se vaya transformando hasta el último día que estemos en este mundo. Pero al que no es hijo de Dios, y como no habita el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado, es el que nos habla, es el que nos guía en nuestras decisiones, como no está el Espíritu Santo dentro de nosotros, tomamos decisiones terribles, tomamos decisiones que a veces afectan la vida de nosotros, y muchas veces de nuestro entorno, usualmente de nuestro entorno más cercano, como nuestros hijos, por ejemplo, que afectan la vida para siempre. Teniendo al Espíritu Santo, debemos vivir confiados, ni siquiera teniendo miedo a la muerte, porque si tenemos el Espíritu Santo, moriremos en Cristo y la eternidad nos esperará. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, moriremos alejados de Dios, con las consecuencias que eso representa. Porque como hemos dicho, no es cierto ese evangelio light de que todos son salvos, hagan lo que hagan. En realidad, tampoco es que nuestras obras cuentan para nuestra salvación, lo que cuenta es el entregar nuestra vida a Dios, aceptarlo, así como siempre decimos al final de nuestras reuniones, como el buen ladrón que aceptó a Cristo como su Salvador en el último instante de su vida y se arrepintió y estuvo en el paraíso ese mismo día, tal como lo dijo Jesús. Y veamos cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver dos puntos respecto a esto. Uno es, anula la carne, anula la influencia de la carne dentro de ti. Y para eso hacemos referencia al versículo 13, volvemos a nuestro texto base, y aquí está. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Está clarísimo, pero realmente es tan difícil dejar las cosas de la carne. Desde que en la Biblia está claro que si seguimos las obras de la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, al entregar nuestra vida a Cristo, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Una de las cosas que debemos hacer es anular la influencia de la carne dentro de nosotros. Tal como hemos visto, los que están viviendo en la carne mueren. Y otra, como que reitera nuevamente que el que es dominado por la carne, no es de Cristo.
no le pertenece, porque el que es dominado por la carne no tiene habitando el Espíritu Santo, o lo tiene como veíamos en la anterior reunión, o está entristecido, arrinconado, su efecto ni siquiera se siente. Cuando el Espíritu Santo está presente en nosotros, a cada error que cometemos nos redarguye, nos corrige, nos pone convicción de pecado, nos hace ver el pecado. Y aquí tenemos un versículo que es Gálatas 5:24 que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí, una vez más, la Biblia hace referencia a que los que son de Cristo, o sea, hay gente que no es de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa eso? Que han entregado todas sus debilidades, que de repente vamos a caer alguna vez, pero significa que ya se las hemos entregado a Jesús, que las hemos clavado en esa cruz en la que Él ha sido crucificado, que la hemos puesto a su disposición, a disposición de nuestro Señor, para que nuestras pasiones y deseos, para que nos deshagamos de nuestras pasiones y deseos. El segundo punto que hay que ser hay que tomar en cuenta para ser guiados por el Espíritu Santo es aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Solo tenemos reconocemos la voz del Espíritu Santo, solo reconocemos la voz del Espíritu Santo si es que tenemos una relación profunda con Dios, con el Espíritu Santo. Y solo si tenemos una relación profunda con el Espíritu Santo, seremos guiados por Él. Aquí ponía una ayuda a memoria que dice, si guía, reconoce y comunión. Si queremos ser guiados, tenemos que escuchar reconocer la voz del Espíritu Santo. Y para reconocer la voz del Espíritu Santo es necesaria tener una comunión profunda con el Espíritu Santo. Y la voz, cuánto quisiéramos que la voz sea como una voz audible. Sin embargo, son pensamientos, es un sentir del Espíritu Santo cuando oramos por algún tema, cuando oramos de corazón pidiéndole guía al Espíritu Santo, habrá alguno que de repente escucha una voz audible, qué afortunado, pero la mayoría lo que sentimos es que Dios, que el Espíritu Santo pone un sentir en nuestro corazón, un pensamiento que no deja nuestras mentes y que nos llevan hacia un camino. Obviamente, cuando estamos siguiendo la carne, también tenemos un sentir, también tenemos un pensamiento en nuestra cabeza, pero es un pensamiento en sentido opuesto a la voluntad de Dios. Cuando tenemos la guía del Espíritu Santo, podemos discernir si lo que estamos haciendo es bueno o malo. Bueno, hay cosas que definitivamente sabemos que son malas, pero en las cosas que de repente tienen una línea tenue, tenemos que buscar al Espíritu Santo. Cuando no tenemos esa voz,
andamos pidiendo consejo, que no digo que sea malo pedir consejo, pero andamos pidiendo consejo todo el tiempo, porque prácticamente, o sea, pedimos consejería porque prácticamente queremos que alguien nos vaya diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Como Dante Gebel decía alguna vez, me asedian con preguntas como ¿me puedo tatuar? ¿Me puedo hacer un tatuaje? ¿Me puedo poner un arete? Cuando lo que deberíamos buscar no es, no digo que esté mal buscar consejería, porque es otro modo en el que Dios nos habla a través de nuestros hermanos creyentes, pero tampoco podemos llamar varias veces al día a nuestro líder, por ejemplo, por consejería. Entonces, ¿quién es el que tiene que ser nuestro consejero? Como decía Jesús, nuestro consolador en todo momento, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, uno reconoce su voz cuando tiene comunión con Dios. Y lo que hemos dicho, cuando uno tiene comunión, cuando escucha, cuando tiene una relación, cuando escucha y habla con Dios. Ya hemos dicho que uno habla cuando ora y le expone las inquietudes de su corazón a Dios. Y escucha cuando abre la palabra, cuando en algún momento pide consejo a sus hermanos cristianos, cuando uno ve prédicas, cuando uno escucha una radio de sana doctrina. Pero el principal y la fuente original de la palabra de Dios, para no ir con intermediarios, es la Biblia. Y habrá que hablarle al Espíritu Santo, habrá que orar antes de leer la Biblia para que Él ponga comprendimiento, comprensión, mejor dicho, comprensión a todo lo que vayamos a leer. Cuando no estamos con el Espíritu Santo y la carne es la que nos domina, además de pecar, pueden haber situaciones como que decimos, esta persona me ha hecho esto y entonces me voy a vengar. Esta persona me ha dicho eso, le voy a decir lo mismo o algo peor. Cuando nos dejamos guiar por la carne, no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Aquí tenemos un versículo que dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Puse este versículo porque dice que cuando venga el Espíritu, Él nos guiará a la verdad. Ese es el consejero que tenemos que tener 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, en oración, orando en todo momento, cumpliendo lo que dice la Biblia, orar sin cesar. Así como si lo tuviéramos a nuestro amigo, a nuestro pariente, a nuestro líder de la iglesia al lado y le dijéramos, ¿qué es lo que tengo que hacer respecto a este caso? De igual manera, todo el tiempo hay que orar y pedirle a Dios, a su Espíritu Santo, que nos guíe, el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y bueno, aquí ya es volviendo a tocar casi los temas que ya hemos tocado. La voz del Espíritu Santo está en la Biblia, ya lo habíamos explicado, que esa es la palabra, la fuente original y sin intermediarios, sin interpretaciones que pueda hacer un humano, que, como digo, está bien escuchar prédica, pero la Biblia es la fuente principal, original de la voz del Espíritu Santo. Ya hemos visto que cuando tenemos al Espíritu Santo, uno
sabe oír su voz y sabe oír la voz de Dios. Y sabe diferenciar si es Dios o el maligno el que nos está llevando hacia un camino. El Espíritu Santo nos habla por la palabra, nos sirve para redarguir. Redarguir es confrontarnos contra nuestro pecado y corregirnos. Cuando está el Espíritu Santo dentro de nosotros, la transformación se produce de adentro hacia afuera. Eso tal vez es, tampoco digo que estén mal los psicólogos, pero ese es el modo, esa es la maravilla de ese secreto, de que cuando entramos en una comunión con Dios, nuestro ser se va transformando de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo nos guía, pero aquí anotado, nos guía, nos habla. Pero cuando estamos repletos del Espíritu Santo, ahí prácticamente no se empuja. Tenemos certeza de cuál es la voluntad de Dios. Nos guía en la verdad, nos guía en la oración y tenemos que pedirle su guía para cuando hablemos con Dios. El Espíritu Santo es el que hace la obra mientras escuchamos la palabra. En este momento el Espíritu Santo está obrando con la persona que escucha y con la persona que comparte. Él guía nuestra vida y toda nuestra vida debemos ponerla a merced de Dios, del Espíritu Santo. Resumen, hoy hemos visto lo que dice la palabra, de quiénes son hijos de Dios, de qué actitudes tienen los que son hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo habitando en sus seres, y cuáles son las actitudes que tienen las personas que no son hijos de Dios, que no tienen el Espíritu Santo, que definitivamente no hay una convicción de pecado en su vida. También hemos visto cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Uno es alejándonos de la carne, anula la influencia de la carne dentro de ti, y el otro aprendiendo a reconocer la voz del Espíritu Santo. Apliquemos ahora esto a nuestras vidas. ¿Quién guía nuestras vidas? Cuando reaccionamos mal con alguna persona que está cerca de nosotros, ¿quién está guiando? ¿La carne o el Espíritu Santo? Cuando estamos haciendo cosas prohibidas por el Espíritu Santo, por Dios, ¿somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Tenemos frutos del Espíritu Santo como ser el arrepentimiento por nuestros pecados, un arrepentimiento sincero. Tenemos frutos como tener convicción de pecado, que nos aclare la mente. O de repente seguimos llevando nuestra vida basados en nuestra manera de ser, con criterios netamente humanos. Y finalmente hacemos el llamado, hacemos un llamado a nuestros corazones, a que tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo,
para que Él nos pueda guiar, para que Él nos pueda guiar. Hacemos un llamado para que Dios ponga en nosotros la fuerza de voluntad para orar en todo momento, para orar en todo momento, para hablar con Dios, para leer su palabra. Y así podamos transformar nuestras vidas de la mano del Espíritu Santo, este Espíritu Santo que habita en nosotros. También, como siempre, a las personas que están por primera vez escuchando de Dios o que tal vez son parte de ese evangelio light, donde dicen, yo hago todo a mi manera, no voy, no voy a misa, a la iglesia, no voy, no me congrego, porque, porque yo hago las cosas a mi manera. A esas personas les hacemos un llamado a que acepten a Cristo como su Salvador, así como lo hizo el buen ladrón, que acepten a Cristo como su Salvador, que se arrepientan por sus pecados. Con eso están abriendo la puerta al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo habite en sus corazones y sea el Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, transformándonos y mejorándonos hasta el último día de nuestra vida. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir. Te pedimos que abramos nuestros corazones al Espíritu Santo, a tu Espíritu Santo, que entreguemos nuestra vida, que nos dejemos guiar, que cada vez que tomemos una decisión sea el Espíritu Santo guiándonos, poniendo en nuestro corazón qué es lo que debemos hacer, qué es lo correcto, Señor. Te pedimos que tú te apoderes de nosotros, de nuestros corazones, Señor, y que de ese modo este proceso de transformación que hemos iniciado al entregarte nuestra vida, aceptándote como nuestro Salvador, que este proceso llegue y continúe hasta el último día de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén, hermano, amén. Querido Juan Carlos, dejaré de grabar, perdón.